compañeros, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Les agradecemos esta segunda edición, esta segunda clase del curso de Filosofía Política que hemos titulado De la Poli Griega a la Comunidad Organizada, y en esta clase en particular que llamamos Realismo Político en los tiempos de la modernidad. Les pedimos por favor que en este tiempo no apaguemos, pero sí pongamos en vibrador los celulares por respeto no solo al expositor, sino también a todos nosotros. Así podemos desarrollar la clase de la mejor manera y más ordenada posible. Agradecemos por supuesto también al gremio de judiciales y a Maya Volkovinsky, que nos ha prestado gentilmente el espacio, las instalaciones, nos ha dejado también incluso algunos refrigerios para que podamos tener, así que le agradecemos mucho por eso. En este encuentro vamos a estar hablando un poco del pensamiento político moderno, de autores como Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau, que son los principales que desarrollan la teoría moderna del Estado. Este es un tema muy importante que tiene que ver con la modernidad y empieza en la modernidad a ser objeto de análisis el Estado, cómo surge y qué misión tiene. Si hay algo que se puede relacionar con el hoy de esa época, allá por el siglo XVI en adelante, es que hoy también tenemos una búsqueda de la idea que respalde la existencia y la necesidad del Estado-Nación, que es tan importante y hoy en el debate está más vigente que nunca. En aquellas épocas del siglo XVI, digamos, empezaba a configurar lo que era por primera vez un orden global, ¿no? Lo que podríamos llamar en su momento algún atisbo de un orden global político, y el Estado agrupaba a la nación como una unidad de las distintas colectividades y corporaciones en un destino común. Hoy el mundo está pasando por una nueva configuración, un nuevo orden global, que tiene que ver con la retirada de la concepción del poder privado globalista y de las concepciones ideológicas dogmáticas de derecha e izquierda para pasar un poco a recuperar los valores del Estado y del realismo político, que en su momento estas ideologías de derecha e izquierda se habían declarado vencedoras de lo que se llamaba por Fukuyama el fin de la historia, y parece que el mundo se dirime simplemente entre rasgos de izquierda y de derecha desde el liberalismo político, pero que hoy esto está en retirada, lo cual consideramos por supuesto algo muy positivo y nos permite a nosotros pensar el rol del Estado-Nación como argentinos situados en el escenario global. Y que vemos que esta discusión del Estado, que parte de la modernidad como cuál es la misión y el objetivo del Estado, está más vigente que nunca. Así que sin más, los dejo con Pablo Ansaldi, profesor Pablo Ansaldi, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina, docente de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, el CIADI, y la Universidad Católica de La Plata, autor de algunos libros como Introducción a la Tiranía Moderna, Los 70 Fondos, Guerrilleros Militares y Familiares, y autor también de numerosos artículos en revistas especializadas, y también ha hecho el posfacio del último libro de Jorge Rulli titulado La agonía del peronismo. Te dejamos. Bueno, muchas gracias Lucas por tu introducción. Bueno, yendo directamente al tema, nosotros para la exposición de hoy vamos a voy a desarrollar un esquema esencial de Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Y luego retener algunos elementos críticos que me parece que son importantes para que los tengamos en cuenta. En primer lugar, uno debería instalarse en aquel tiempo, en tiempos conflictivos, como todo tiempo finalmente, pero donde claramente estaba perdiéndose ya la idea de la República Cristiana. Ustedes lo pueden encontrar como República Cristiana en los textos, sobre todo en el texto de Carl Schmitt, El Gnomos de la Tierra, ¿no? Bueno, en un contexto, digamos, de altas tensiones y demás, Maquiavelo en Florencia escribe su libro famoso El Príncipe. Por supuesto que no voy a dar un desarrollo de ese libro, simplemente me voy a remitir a señalar dos o tres cuestiones esenciales. Maquiavelo en El Príncipe pone como, diría, meta de lo político la idea de conquistar el poder y conservarlo una vez que se lo ha conquistado.
para eso no se ahorran esfuerzos, ni imaginación, ni se ahorran, digamos, transgresiones a las leyes morales. Es decir, eso es una novedad, no en el campo de la historia, sí en el campo de la realidad escrita, en el campo del pensamiento. Porque en la historia siempre, en general, había ocurrido ese tipo de cosas. Entonces Maquiavelo lo primero que hace es bajar las pretensiones del pensamiento filosófico, político. Nosotros vimos que en la tradición clásica el fin de la política es el bien común, ¿no? Y vimos también que el bien común tiene como estructura interna una compleja y rica idea de la justicia. Maquiavelo esto no lo menciona, va a mencionar la cuestión del poder, de conquistarlo y de conservarlo. En segundo término, Maquiavelo también va a hacer una transformación de significado, ¿no? Utilizando el mismo significante, es decir, la palabra virtud, que en Aristóteles es una calidad intelectual y una calidad práctica, va a ser utilizada por Maquiavelo, pero le va a cambiar el contenido. Maquiavelo tiene un párrafo donde habla de la extraordinaria crueldad de Aníbal, gran cartaginés, ¿no? La extraordinaria crueldad de Aníbal y otras virtudes, dice Maquiavelo, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el personaje? Está usando la misma palabra, pero le está inyectando nuevos contenidos, ¿no? Porque a Aristóteles le hubiera llamado mucho la atención que la palabra, que la palabra virtud sea utilizada con el contenido, ¿no?, de la crueldad. La crueldad, lejos de ser una virtud, bueno, para Aristóteles hubiera sido un vicio. Por lo tanto, como una de las claves que vertebra el Príncipe de Maquiavelo están las palabras virtud y fortuna. Fortuna, por supuesto, significa la suerte, la buena o mala suerte. Y los romanos, decía Plutarco, tenían una ciudad llena de monumentos a la diosa Fortuna. Entonces, la clave de lo político y de la política para Maquiavelo es el dominio a través de la virtud, es decir, de no escatimar recursos, el dominio de la fortuna. Es decir, la política está jugada también, como en Aristóteles, en un campo de contingencia, pero a diferencia de Aristóteles, no se trata la política de detectar y prodigar aquello que tienda hacia el bien, sino simplemente detectar las oportunidades y aplicar determinadas técnicas para la conquista del poder. Entonces, el pensamiento de Maquiavelo rebaja en cierto sentido la finalidad de la política y la asienta sobre una técnica del poder, sobre un arte propiamente operatorio, por fuera de la dimensión prudencial, que es la dimensión clásica, en donde no solo está el poder, esa no es la escuela nuestra, digamos, el poder por el poder mismo, sino también está el poder para algo, y ese algo es el bien común, la justicia, y cómo se lo va definiendo en cada circunstancia histórica. Bueno, de Maquiavelo me interesa marcar simplemente estos elementos. Antes de pasar a Hobbes, luego a Locke y Rousseau, voy a señalar que Maquiavelo es el que pone en circulación, ya en el campo del pensar político, lo Stato, la cuestión del Estado, no porque no existiese antes algo analógico, que uno podría decir que es lo mismo, como era la comunidad política o la politheia, sino porque adquiere aquí ya un nuevo nombre que es el nombre moderno. Claramente en Hobbes lo que se da es una teoría del absolutismo, de la monarquía absoluta, en Locke una teoría del liberalismo moderno, y en Rousseau una serie de componentes críticos que van a estar en la base de precisamente el abandono, cuanto menos teórico,
de la visión liberal y el pasaje a una nueva visión bastante compleja y confusa, a mi criterio, y estoy bastante bien acompañado, Gustavo Bueno también lo señala, y que en gran medida conviene de algún modo detectarlo, el aspecto rousseauiano del mensaje, detectarlo en nuestro tiempo, y ahí donde esté, analizarlo y criticarlo en el sentido de desbrozar aquel aspecto de mitificación que tiene. Entonces tenemos de los Tato de Maquiavelo, el Estado absoluto con Thomas Hobbes, ¿no? El liberalismo político moderno con Locke, y Rousseau, la crítica tanto a Hobbes como a Locke y el pasaje a una edad, digamos, de malestar contemporáneo, que uno podría decir de revolución y al mismo tiempo con poderosos elementos románticos y elementos bastante confusos que vamos a marcar y señalar. El caso de Hobbes es un pensador sumamente importante. Hobbes era inglés, realmente era un hombre genial, por más que uno va de suyo las grandes diferencias que puede haber con su pensamiento. Pero Hobbes, como luego Locke y Rousseau, van a afincar su teoría política en lo que él denomina el estado de naturaleza. El estado de naturaleza. El estado de naturaleza, dice Hobbes, es una condición cercana a la guerra de todos contra todos. No sería exactamente lo mismo como la guerra, pero sería algo muy similar. Homo homini lupus, el hombre lobo para otro hombre. ¿Y dónde está el estado de naturaleza? Bueno, Hobbes dice el estado de naturaleza está en el pasado, antes del nacimiento del estado político, que lo va a denominar Leviatán. Dice, está en las relaciones interestatales, ¿no? Cosa que luego el realismo en relaciones internacionales lo va a aceptar. Y también dice Hobbes, estamos hablando del siglo XVII, el estado de naturaleza se encuentra, dice, en América en estos momentos, ¿no? Bueno, tenía una visión, ¿no? Si nosotros somos benevolentes, digamos una visión muy relativa de lo que puede estar pasando en América, ¿no? Ahora, el estado de naturaleza históricamente no existió, no hay una demostración de que los hombres se mataban entre sí y que se pusieron de acuerdo en un momento para fundar el Estado. Hobbes dice que lo que lleva a la fundación del Estado es el miedo a la muerte violenta. El miedo a la muerte violenta de las personas que se matan entre sí los lleva a un primer, digamos así, contrato o pacto que consiste en renunciar al poder de matar y al poder de defenderse y entregar toda esa violencia a alguien que la va a monopolizar. Ese alguien es el Leviatán. El Leviatán es también, en la imagen mítica, por supuesto una imagen bíblica, el monstruo del mar frente al Behemoth, que es el monstruo de la tierra. Carl Schmitt, en su importantísimo trabajo sobre el Leviatán, dice, bueno, esto es Inglaterra, ¿no? El monstruo del mar. Ustedes saben que Napoleón odiaba el mar porque le hacía acordar a Inglaterra, digamos, y el mar es por definición algo donde no hay arado, donde no hay lindes, donde no está limitado, no se trabaja, y por lo tanto es el ámbito, el elemento en el sentido mítico, en el sentido griego del término, el elemento, cuando digo griego me refiero en el sentido presocrático, ¿no? El elemento del liberalismo, ¿no? El elemento del mercado mundial, el elemento de lo global, y al día de hoy también, frente a la tierra, que es el lugar del arraigo, el lugar de la tradición, el lugar de la comunidad. Yo sé que son imágenes
con resonancias, como decía, históricas y míticas, pero no por ello menos poderosas, ¿no? Ahora bien, el Leviatán es un dios mortal, es un dios, un animal, al mismo tiempo es una máquina, y tiene un poder absoluto, se le delega todo, tiene un poder absoluto. Su núcleo de racionalidad, que Carl Schmitt lo trabaja bastante bien, es la articulación de protego et obligo, el vínculo de protección y obediencia. Como el Leviatán genera una protección sobre los súbditos, puede exigir obediencia. Esa protección en principio es una protección de la vida, de la seguridad y la condición de la propiedad, pero luego se puede ir extendiendo. Incluso Hobbes tiene un curiosísimo párrafo donde anticipa una ampliación del campo de protección, a lo que hoy, bueno, con cierta benevolencia, hace Hobbes, ¿no? Podemos llamar los derechos sociales y demás. Por lo tanto, Hobbes está pensando en términos de tipo more geométrico, ¿no? Como se decía, dentro de una visión matematizante. Él busca un constructo bastante exacto, que por supuesto siempre va a tener algo de artificio frente al proceso histórico real concreto. Entonces, ¿cuál es la idea del hombre que tiene Hobbes? Bueno, Hobbes tiene una idea del hombre materialista, él es el fundador del materialismo moderno, que luego, bueno, va a pasar a Holbach, a Feuerbach, a Marx también, ¿no? Para él, ustedes saben que ya él va a estudiar a Francia con un discípulo de Descartes. Para Descartes existían dos cosas, ¿no? La res extensa y la res cogitans, la cosa material extensa y la cosa pensante. Ya para Hobbes el espíritu es, como era para Descartes, ¿no? El espíritu no era una idea clara y distinta. Para Hobbes, él dice, bueno, es un meaningless, sin significado, o algo que carece de significado el espíritu. Y bueno, ¿y qué es el hombre? Bueno, el hombre es un compuesto de materia corpuscular, donde el espacio es lo determinante y está inclinado hacia dominar, hacia apetitos de vanagloria en el mejor de los casos, o apetitos de riquezas y el despliegue de apetitos de poder. Por lo tanto, es una visión que uno diría en paralelo a la que tiene Lutero también. Tiene una visión Lutero del hombre que no es la visión tradicional del catolicismo, en la que el hombre está tensionado, digamos, entre su naturaleza digamos, espiritual y de criatura y su condición corporal, digamos, ¿no? Al cambio, para Lutero, dice ahí en uno de sus escritos que el hombre vale menos que una cucaracha que patee, qué sé yo. Bueno, en Hobbes va por ahí, digamos, él hace una construcción del hombre, es un ser pura y exclusivamente material, basado en apetitos. Por lo tanto, la función del Estado, lejos de ser una cuestión que eleve en el orden de la perfección, como es para nuestra tradición, el Estado simplemente debe garantizar la seguridad. La seguridad. De este modo, Hobbes está fundando el absolutismo en el campo filosófico, ¿no? En paralelo se está dando el primer Estado absolutista europeo moderno, sería la Francia de Richelieu y Luis XIII, ¿no? Pero bueno, está pasando la guerra de religión en el continente europeo, está superándose la República de Cromwell y las guerras civiles, el Parlamento Largo en Inglaterra. Entonces, la idea de fundar una nueva ciencia política
con esta metodología donde se deduce una concepción de la naturaleza, una concepción del hombre y una concepción del Estado muy rígida, aparece como una idea poderosa que por supuesto traccionó inmediatamente, llamó la atención de mucha gente, y por supuesto de sus críticos. Entonces hasta ahí tendríamos una primer fundación conceptual del Estado moderno. Esa fundación se opone, creo yo, a la visión española que se está desarrollando en paralelo con la escuela de la segunda escolástica, que hoy denominamos segunda escolástica. Hablo específicamente no tanto de Francisco de Vitoria, que es lo que hace el análisis y la fundación del derecho internacional público, sino de Francisco Suárez. Francisco Suárez, el Tratado del Dios Legislador y la Defensa de la Fe, va a decir que el origen del poder, por cierto, es de origen divino, pero que Dios no se lo da el poder a un monarca en absoluto, sino que se lo da a la comunidad. Pero no se lo da en un acto único, digamos, fechado o no, ni siquiera en un acto mítico. Se lo da en la medida en que es el autor de la naturaleza. Se llama esto derecho de cesión negativo. ¿Por qué? Porque no se lo da ni a un monarca ni a una aristocracia, se lo da al pueblo. Entonces, en el tercer volumen de la Defensa de la Fe, en el primer capítulo sobre la potestad, Francisco Suárez dice que el poder es necesariamente comunitario, lo tiene la comunidad. Cuando hay comunidad, ahí está el poder. Entonces, la forma primigenia y natural de la política es la democracia. No la democracia en el sentido liberal contemporáneo, sino en el sentido literal del término, el poder del pueblo y el poder de la comunidad. Y el pacto es el poder que la comunidad le da o a un grupo, que puede ser lo que clásicamente se entendía como la aristocracia, puede ser un grupo de guerreros o lo que fuere, o a una persona, que es un rey. Por lo tanto, ese pactismo español no es un voluntarismo mágico, sino que es un pacto concreto entre el pueblo y el rey, entre el rey y el reino. Ustedes saben, cuando Carlos V, ¿no?, de Alemania, Carlos I de España, va a España precisamente, bueno, él no entiende esto y se arma una guerra fenomenal. Estamos hablando un siglo antes de Suárez, ¿no?, que es la guerra de los comuneros, que luego esa palabra, digamos, trascendió los comuneros en Paraguay y demás, posterior, ¿no?, en el siglo XVIII. Él no entiende. Bueno, la guerra de los comuneros la gana la centralización monárquica española, pero luego se da cuenta cómo es la cosa, y él tiene que jurar y asumir como rey ante cada comunidad, ¿no? Y así lo hace, hace una recorrida muy importante por España, como antes la había hecho el cardenal Cisneros, confesor de la reina Isabel la Católica. Es decir, la tradición española es que el poder está en el pueblo, en la comunidad, y el pacto en todo caso es un pacto entre la comunidad y el mandante, entre el rey y el reino. A diferencia de este pacto que da origen al Leviatán, donde las personas renuncian a su fuerza y a su libertad y se la dan a este Leviatán, que es una máquina, un dios, un animal y un hombre al mismo tiempo, una cosa gigantesca, una especie de monstruo, ¿no?, por eso la figura del Leviatán, y una vez que el Leviatán lo tiene, lo pierde, ya no hay derecho natural de rebelión ni nada de eso. Entonces, son dos escuelas distintas. La escuela británica, la escuela inglesa, va a ser una escuela que va a acentuar los derechos del poder. La vieja escuela española va a acentuar, por supuesto, los derechos de la comunidad. Y es en gran medida la tradición
que ha sobrevivido en la historia iberoamericana. Les voy a dar, por ejemplo, el caso de cuando el general San Martín hace el repaso de los Andes después de la batalla de Chacabuco, cuando vuelve, ¿no? Cuando vuelve a Chile, hace lo que se llama el Acta de Rancagua, donde él vuelve a ser confirmado por sus oficiales. Dice: yo me tengo que ir, me voy, no tengo problema. Porque estaba en una situación muy jodida, ¿no? Desde el punto de vista político. Y fue recontra confirmado por los oficiales, ¿no? El Pacto Federal de 1831 de Juan Manuel de Rosas, la Carta de la Hacienda de Figueroa de Rosas a Facundo Quiroga, donde le dice: bueno, mire, vamos organizándonos, primero las provincias y luego de abajo hacia arriba, oportunamente habrá una constitución nacional, ¿no? Es decir, esta idea de ir articulando y tejiendo de abajo hacia arriba y no generar a un megapoder, digamos, incontrolable y descontrolado, con el cual luego no hay una relación entre pueblo como soberano real, como sujeto de la potestad real, verdadera, y el gobernante como un mandante de aquello que el pueblo le dice. Entonces ahí me interesa siempre subrayar esta diferencia. La escuela, creo yo, ¿no? Lo vamos a desarrollar la semana próxima. La escuela de la filosofía de la política de la comunidad organizada es una escuela que tiene que ver con esta línea española, que no es necesariamente una línea formalmente teológica o solamente jurídica en el sentido escrito, tiene que ver con nuestra historia, con la profundidad de nuestra historia. No es que la Argentina es federal porque Artigas, como dicen por ahí, que debe ser cierto, o Dorrego leyeron El Federalista, el libro, que era muy importante, por cierto, de la tradición política norteamericana, ¿no? Argentina es federal porque el poder se configuró federalmente en la historia. Significa comunidades autárquicas, vinculadas y afincadas en territorio, que se van relacionando entre sí. Entonces esa fuerza federal está en el ser nacional, no solamente en el pensar. Y esto lo pagaron con creces los que no lo entendieron, por ejemplo, Rivadavia. Bueno, muy bien. Hasta acá la visión, digamos, Maquiavelo, Locke, Suárez. Maquiavelo, Hobbes, Suárez. Me interesa ahora hacer un paneo de Locke y de Rousseau. La verdad que tengo unos apuntes muy aburridos y muy densos sobre Locke. Quizá me voy a limitar a señalar algunas cosas, y lo mismo sobre Rousseau, en vez de darle un seguimiento a ese texto, ¿no? Locke era un hombre que estaba en contra de la monarquía absoluta y quiere fundar, y lo hace, una poderosa teoría política que es, bueno, el liberalismo moderno. En Estados Unidos va a ser, uno diría, el filósofo fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica, quizá, por supuesto, con la mediación, creo yo, de Jefferson. Bueno, él va a ir, al mismo como hace Hobbes, va a ir hacia el estado de naturaleza, y va a señalar que, a diferencia del planteamiento de Hobbes, el estado de naturaleza no es un estado de enemistad entre los hombres entre sí, sino que es un estado en el que hay casi una perfecta libertad. Casi una perfecta libertad. Incluso va a señalar que hay derecho de propiedad en el estado de naturaleza. El derecho de propiedad se va adquiriendo a través del trabajo. Tiene algunos límites, porque una persona dice no puede ser dueño, digamos, afectando a los demás y qué sé yo qué, pero esta asociación entre trabajo y propiedad es también una asociación de un vínculo que va a estar en el resorte
que fundamenta el capitalismo moderno. Ustedes saben, la filosofía dura del trabajo no es propiamente, digamos, algo que en Estados Unidos, en Inglaterra se inicia y luego, bueno, da la vuelta al mundo eso. Y la cuestión de la propiedad. En ese sentido, la tradición de la propiedad medieval, de la propiedad comunitaria, el alodio, etcétera, era una tradición que se apoyaba en el objeto. Acá la propiedad pasa a ser un derecho subjetivo, hay una variación, se pasa a respaldar en la subjetividad. En Locke, el estado de naturaleza, repito, es un estado cuasi perfecto, ¿no? Lejos de ser el estado hobbesiano. Entonces la pregunta que uno puede formularle a Locke, y él mismo hace, ¿por qué se plantea la fundación de un estado político? Y no dejamos las cosas en este estado de naturaleza perfecto. Y él dice que la variable que hace necesario la fundación del estado político y el pasaje del estado de naturaleza al estado político es que en el estado de naturaleza una persona es juez y parte al mismo tiempo. Por ejemplo, para defender su propiedad, una persona tendría que ir, en caso de que le roben, y aplicar por sí misma la ley. Entonces estaría actuando de un modo vengativo. Entonces hace falta que el que aplica la ley sea un tercero. Un tercero neutral. Ustedes saben el famoso símbolo, la ley es ciega, es decir, no está haciendo acepción de persona la justicia. Entonces, por un lado, para que el poder que aplique la ley sea un poder verdaderamente justo y equitativo, que evite la venganza, y por otro lado dice hay que separar el poder legislativo, que es el más importante, del poder ejecutivo. Locke habla de tres poderes: legislativo, ejecutivo y federativo. Federativo sería algo así como la jefatura de Estado, encargada de las relaciones interestatales, de los pactos, de la guerra, etc. El que habla de tres poderes en el sentido que hoy lo entendemos es Montesquieu, muy influyente y quizá el más clásico en el sentido grecorromano del término de los autores ilustrados, de los autores de la ilustración que estamos mencionando. Ahora, Locke es el teórico del capitalismo moderno, de la libertad en el sentido capitalista, por el acento fundamental que le da a caracteres propiamente burgueses como la preservación de la vida, la propiedad, la seguridad, y al mismo tiempo porque el estado de naturaleza es casi un estado de capitalismo imperfecto, que apenas le falta un estado, ¿no? Un estado político, que lo que tiene que hacer ese estado político es regular las relaciones contractuales que en la clase anterior habíamos visto que en el léxico medieval son las relaciones, y en aristotélico son las relaciones conmutativas, son los contratos de la justicia particular en una sociedad individual, individualista. Entonces, Locke es un autor, un pensador que está en el interior de la sistemática liberal, de la unidad sistemática del liberalismo. En cambio, Hobbes funda, sí, la monarquía absoluta por un lado, y por otro lado una visión de una sociedad de individuos absolutamente despojados de todo poder, de puramente una especie de átomos controlados por el poder, pero preserva hacia este lugar del estado, este lugar del pensamiento mítico del estado de naturaleza, preserva una condición que es externa a la visión pacífica, normalizada del liberalismo. Hobbes está por fuera de la unidad sistemática liberal, Locke está adentro de la unidad sistemática liberal, precisamente por esta interpretación del estado de naturaleza.
El último autor que voy a tratar, y luego voy a señalar algunos elementos críticos a los efectos que haya también una elaboración y no solamente una repetición, es Rousseau. Rousseau es un autor que fue el filósofo más influyente, digamos, de la modernidad y de la edad contemporánea, súper influyente, influyente en la Revolución Francesa, influyente en el idealismo alemán, en Kant, en Hegel. Bueno, su influencia va a todos lados, va hacia todos lados. Por ejemplo, cuando se idealiza esta idea del hombre natural como hombre propiamente bueno, es una idea rousseauiana, algo bastante contemporáneo, es rousseauiano. La crítica al burgués como figura, bueno, de una especie de cobarde confiado en el poder y solamente orientado a la propiedad y a la comida, en el sentido, digamos, más allá de la propia función biológica y corporal de la misma, a la comodidad, al confort. La crítica a eso también reconoce un fuerte antecedente en Rousseau. La idea de que el pensar y la conducta humana es el resultado de la educación, si bien por supuesto tiene poderosos antecedentes como el de la República de Platón, en Rousseau también va a ser una escuela, a partir de su libro Emilio. Rousseau va a detectar o a precisar que hay un verdadero malestar contemporáneo, porque dice: el hombre nació libre, pero en todos lados está encadenado. Y esas cadenas no son cadenas de hierro, sino que son de flores, guirnaldas de flores, dice él, ¿no? Que las clases dominantes utilizan para sujetar muy sutilmente a las clases dominadas. Y para Rousseau, esta esclavización del ser humano es un artificio muy bien logrado por las clases dominantes, muy bien logrado. Por lo tanto, él sobre esa base va a tener sobre esa visión, digamos, idealizada de un hombre supuestamente natural, bueno, que se ha corrompido por el avance de la institución, va de las instituciones, de la convención, de lo convencional, del derecho, de la historia, de la civilización, va a generar una crítica feroz a las ciencias y las artes, que en su famoso discurso sobre las ciencias y las artes. En aquel entonces, como ahora, la ciencia y la técnica tenían prestigio. Hoy sabemos que hay, bueno, mucha crítica, de distinto pelaje, desde Heidegger hasta, qué sé yo, los ecologistas contemporáneos tienen una visión, bueno, a veces capciosa y a veces no, crítica de la ciencia, del avance de las ciencias y del avance de la técnica. Rousseau es el primero que dice que el avance de la moral y el avance de la ciencia no tienen nada que ver. Cuanto más avanza la ciencia y la técnica, más inmoral y más corrompido se va haciendo el ser humano, dice Rousseau. Y entonces él incluso va a hacer una especie de catálogo de los vicios que están por debajo es decir, como supuesto de cada ciencia, ¿no? Él dice la astronomía nace de la superstición. ¿Cómo de la superstición? Claro, de la astrología, ¿no? El derecho nace de la injusticia. Si no hubiera injusticia, no existiría el derecho. La historia en el sentido de la historiografía nace, dice Rousseau, de la tiranía y las guerras. Efectivamente,
la historia de los tiranos, por poner un nombre así rápido, y la historia de la guerra vende mucho más que la historia de la paz, digamos. La historia de un periodo pacífico son las tesis doctorales que a todos nos aburren. En cambio, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, el nazismo, Napoleón, qué sé yo, todo eso siempre es muy divertido, ¿no? Entonces, él va a hacer una serie de críticas muy agudas a eso, y va también a plantear la necesidad de un cambio total. Ese cambio total, ese punto cero de la historia, es que va a exponer en el contrato social. En el contrato social, él dice, bueno, vamos a buscar nosotros una solución, que es que la persona, el individuo, obedeciendo al poder externo, se obedezca a sí mismo al mismo tiempo. Para lograr eso hay que formar la voluntad general. No es una cuestión de elecciones ni nada de eso, como alguna vez se lo ha confundido. Hay que renunciar a la voluntad individual, al poder de la voluntad individual, darlo, constituir una voluntad general, subordinarse a esa voluntad general, y aquel que no se subordine a esa voluntad general, que es la que va a garantizar el cumplimiento de nuestra propia voluntad individual, una coincidencia entre lo objetivo y lo subjetivo, aquel que no se subordine debe ser sometido a una reeducación moral severa. Juan Jacobo Rousseau, bueno, da origen al periodo, da origen, es su nombre, y algo de esto, a lo que se llama el partido, o los jacobinos, ¿se acuerdan? De la Revolución Francesa, y a todo el periodo del terror. Este es el periodo de filósofos que se corresponden con una nueva organización que es el Estado moderno. Ahora bien, me interesa remarcar aspectos comunes de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Uno es el contractualismo, la idea que no hay una condición natural política del hombre, sino más bien lo contrario, y que la política y la comunidad política es un artificio que cuesta esfuerzo y azar, y que se construye y finalmente se impone. Esta es una idea, creo yo, que es falsa. Es falsa. La naturaleza humana es una naturaleza social y política, mientras entendamos naturaleza en el sentido aristotélico del término. Naturaleza es la inclinación y de crecimiento hacia la propia perfección, y se opone como concepto polémico el concepto de violencia. Habíamos dado el ejemplo de un río que se lo violenta cuando se le cambia el curso de ese río. Entonces, no significa que todo ser humano viva en una polis. Esto ningún antropólogo lo validaría, ¿no? Sobre todo cuando se analiza el pasado. Pero sí en algún tipo de organización social, es decir, está en orden a su inclinación, tanto la formación de familia, ¿no?, como completar esa sociedad imperfecta que es la familia a partir de comunidades políticas. Entonces el hombre no es un ser antisocial por definición, sino más bien lo contrario, es un ser propiamente social. En el caso de Rousseau, que me interesa señalarlo, lo que exaspera un poco en Rousseau, diría yo, es que tiene medias verdades presentadas como verdades absolutas, y tiene, algunas verdades presentadas a medias, ¿no? Y esto lo hace especialmente ambiguo y con izquierda y derecha rousseauiana, digamos, un autor muy contemporáneo, Por otro lado, es un autor que está lleno de confusiones en su argumentación,
en la base de las revoluciones contemporáneas ha estado, sobre todo en los protagonistas, en los actores, en los que la hicieron, esta idea de retornar a una suerte de estado idílico del ser humano que había sido cortado por acontecimientos históricos posteriores, ¿no? Por ejemplo, el comunismo de Carlos Marx y Engels reconoce un comunismo primitivo, ¿no?, del pasado, que luego de una serie de modos de producción debe volver en un nuevo escalón de desarrollo histórico, ¿no? Ustedes fíjense, la novena sinfonía de Beethoven dice, ¿no? Bueno, la letra es de Schiller, sacado mucho tiempo después, dice, en que los hombres volverán a ser hermanos, si alguna vez lo fueron, y se perdió la cosa, era muy rousseauiana, se perdió, pero volverán a recuperar esa naturaleza, y esa naturaleza idílica y de hermanos y demás. En el periodo de la revolución del siglo XIX en Iberoamérica, si bien no todos lo fueron, pero había había una interesante y fuerte presencia rusoniana a la idea de que la etapa histórica española había sido una verdadera maldición, ¿no? Y que había que volver de algún modo a una fase idílica previa a la conquista española, ¿no? Eso que por supuesto la historiografía rápida o lentamente lo fue refutando, no solo en los términos de la leyenda negra, no solo se explica por eso, sino también se explica, la leyenda negra me refiero a la leyenda de las potencias coloniales en contra de España y de la misión evangelizadora de España en América, sino también se explica por este formato de pensamiento rusoniano, que buscaba, la idealización del pasado. Creo también que en esta oleada de los últimos 20 años, con el tema del indigenismo y su exaltación, me parece ver también un elemento rusoniano, peligroso. Peligroso porque es necesariamente confuso y que tiende a la desintegración de los poderes nacionales, y hacerle las cosas más fáciles a los que sí están buscando meter mano en Iberoamérica para apropiarse de sus recursos naturales, del trabajo de su gente y del destino finalmente de su gente. La idea rusoniana también de una revolución que cambie las cosas de una vez y para siempre es también un mito en el sentido de una construcción artificial y falsa. Es decir, Rousseau también está en la base, diría yo, de una suerte de izquierda indefinida o de pensamiento de centroizquierda más o menos divagante, que no busca la fundamentación de su campo de conducta política en estudios bases que validen en la realidad social, en la realidad económica, en la realidad concreta. Entonces, esta ideología boyante sobre los espíritus que tanta influencia ha generado, porque Rousseau también influenció en el arte, generó todo un modo de pensar, me parece que debe ser de una buena vez y para siempre puesta en cuestión. Muchas veces ya lo ha sido, pero el problema no es ponerle a un pensamiento utópico con vectores reales otro pensamiento utópico con vectores reales, sino, me parece, volver a detectar en lo real, lo bueno, lo verdadero y lo justo, y hacer pie desde ahí, no para una solución definitiva a todos los problemas, cosa imposible, sino para las soluciones a los problemas concretos
que están en manos de nuestro campo de fuerzas y de nuestra voluntad resolverlo. Y entonces poner las bases de un pensamiento político, cosa que se ha hecho, y la semana próxima, cuando hablemos de cómo el general Perón introduce la racionalidad estratégica en el campo de una filosofía comunitaria católica, que está como inspiración de fondo, es decir, volver a poner la racionalidad, volver a encontrar la realidad, es, creo yo, el mejor, argumento para ser eficaces en el campo operatorio, para tener una conducta que sea similar y comprensible por el propio pensamiento que la desarrolla, y al mismo tiempo para tratar de fracasar lo menos posible y avanzar hacia los logros que todos anhelamos para nuestro pueblo. Para finalizar, quisiera señalar lo siguiente. Desde Rousseau, la sensibilidad, por lo menos en lo que a nosotros nos es conocido del Occidente, tiende a idealizar el pasado, tiende a idealizar la emocionalidad, tiende a idealizar, diría, la naturaleza, como antes lo había señalado. Todos estos aspectos que siempre son dignos de consideración deben ser siempre sometidos a un análisis concreto, a un análisis crítico, a un análisis donde el dato primario no sea la ilusión mental, sino proceda de esa realidad. Entonces, el mejor antídoto para no equivocarse en política, creo yo, en sentido amplio del término, para decir, no equivocarse con una opción ideológica que luego termine empantanando el curso de desarrollo histórico y perjudicando al mismo pueblo al que alguna vez se lo favoreció, como creo que es lo que ha pasado en parte en Bolivia, es tener una conciencia correcta y adecuada de esa realidad en la que se está trabajando. Y para eso es muy importante resistir y poner alerta a estas tendencias rousseauianas que, repito, están en la base de la sensibilidad contemporánea. Bueno, por ahí andaría la cosa.